Buenos días a todos y todas. Primeramente, yo gustaría de agradecer en nombre del equipo de IDEC en Brasil por la invitación de Red Papás por este evento que es muy importante para conversar más acerca de los entornos alimentarios y los entornos escolares. Y bom dia, como decimos en Brasil. Entonces, la propuesta es que yo hablo un poco acerca del contexto general, acerca de entornos saludables, el contexto brasileño, la actuación de IDEC y la coalición por la alimentación adecuada y saludable en Brasil, y también otras iniciativas que estamos haciendo en Brasil acerca del tema. Apenas para que conozcan quién es IDEC, somos el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, y fundado en 1987, y somos, gracias, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, y nuestros recursos vienen de contribuciones individuales de nuestros asociados y también de fundaciones internacionales. Y dentro de nuestras principales actividades estamos algo como investigación, movilización, sensibilización del consumidor, también incidencia en políticas públicas y acciones civiles públicas para mejorar los ambientes alimentarios. Y tenemos como misión promover la educación, sensibilización y la defensa de los derechos del consumidor con total independencia política y económica. Esta es nuestra declaración de interés para que podamos lograr apenas el interés público y de salud y algunos de los proyectos que nos financian. Entonces, el programa de alimentación saludable y sostenible, el programa que yo hablo acá hoy, en IDEC tenemos otros 6 áreas temáticas, pero el programa de alimentación tiene como objetivos estimular a los consumidores a adoptar hábitos alimentarios saludables y sostenibles, así como presionar y fortalecer el papel regulador del Estado e inducir mejores prácticas del mercado y políticas públicas que promueven la alimentación saludable. Y tenemos como foco la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con alimentación, como el diabetes, cáncer, hipertensión y otras doenças. Algumas das acciones del programa que tenemos, trago acá hoy. Uma delas é o mapa de feiras orgânicas, onde os consumidores podem acessar e encontrar em um mapa como encontrar feiras orgânicas, que são também mais acessíveis para os consumidores, porque vêm diretamente de los produtores. Outras ações dizem também como la actual regla, el modelo de advertencia de etiquetado frontal. Tenemos también algunas discusiones en la defensa de la primera infancia y como objeto de la conversa de hoy, los entornos escolares saludables. Esta es nuestra alianza por una alimentación adecuada y saludable, porque para que tenemos éxito precisamos fortalecer las alianzas. IDEC en Brasil trabaja junto con una red de otras organizaciones que también se direccionan por el derecho por la alimentación adecuada y saludable y que incluyen más de 40 organizaciones en Brasil y algunas internacionales también, como FIAN, que tienes acá en Colombia también, IPFAM, Slow Food y algunas otras organizaciones que trabajan alrededor del mundo. Acerca del contexto general, apenas para una introducción para nuestro conversatorio, estas son un registro de las tendencias en el índice de masa corporal en adultos en los últimos 40 años. Y lo que tenemos es que el exceso de peso y la obesidad están avanzando con una tendencia mundial en todos los países. Y si continúan las tendencias posteriores a 2000, o que trae es que la probabilidad de alcanzar el objetivo global de disminución de la obesidad es prácticamente nula si no tomemos acciones para revertir esta tendencia.
Ainda en este contexto, esta es otra tendencia a lo largo del tiempo global, con las causas de enfermedad y reducción de la calidad de vida. Es un estudio global, pero acá traigo algunos números de Brasil que seguro son también muy presentes en otros países. Y los factores de riesgo con la mala alimentación son uno de los principales factores de las causas de enfermedad y también reducción de calidad de vida. Y en Brasil, para mujeres, el exceso de peso con o alto de índice de masa corporal es el principal factor de riesgo y reducción de calidad de vida. Esto acá correlaciona uno de los factores determinantes para el exceso de peso y trae una relación muy directa con las ventas de productos ultraprocesados y el índice de masa corporal. Este es un estudio de América Latina y podemos ver los puntos que están acá: Colombia, Brasil en verde y azul, y también los otros países acá de América Latina, que muestran que el exceso de peso está directamente asociado también con las ventas de los productos ultraprocesados como causas de el sobrepeso y la obesidad. Y acá es apenas para traer un poco de un referencial de Brasil. Esta es nuestra situación al momento. El exceso de peso en niños en Brasil también sigue la tendencia mundial, que el paso que en los últimos 30, 40 años la cantidad de niños con exceso de peso ha triplicado y con obesidad ha también aumentado demasiadamente, al paso que hoy 1 en cada 3 niños en Brasil tienen, en la edad de 5 a 9 años tienen exceso de peso. Este acá apenas para ilustrar una figura, el ensayo fotográfico de Greg Segal, el periódico, que observó la alimentación diaria de niños en diferentes partes del mundo. Y lo que ha identificado es que, a pesar de algunas regiones, en algunos ejemplos que ainda valorizan los alimentos autóctonos, los alimentos más naturales, con frutas, la tendencia es que en todas las partes del mundo los niños están cada vez más consumiendo ultraprocesados, comida chatarra, y estas son las correlaciones con la salud de niños. Ahora me traigo un poco por el contexto brasileño y cómo enderezamos las cuestiones de alimentación saludable. Tenemos un concepto de alimentación adecuada y saludable y seguridad alimentaria y nutricional que es como la afirmación de un derecho humano, un derecho a la salud y un derecho a alimentación adecuada y saludable que podemos conquistar en nuestra Constitución en 2010 en Brasil, como una construcción colectiva de diferentes actores que trabajaron para ella y que incluimos en la dimensión de la alimentación los conceptos de derecho que debe garantir el acceso permanente a la comida, no apenas en términos de cantidad, pero también de calidad, de manera a valorizar, que sea socialmente justa, que valorize los aspectos biológicos y sociales, que tenha la referência tradicional em alimentos autóctonos e também valorize a diversidade, equilíbrio, o prazer, gênero, etnia e que seja uma produção ambientalmente sustentável. E trago uma outra experiência de Brasil acerca do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ha logrado muitos êxitos em Brasil, por ser uma política de alimentos saludables en las escuelas. Es una ley nacional que tenemos há muitos anos, pero en 2009 foi um marco muy importante porque esta ley garantió la compra de al menos 30% de todos los alimentos en todas las redes de escuelas públicas,
de pequenos produtores locais e de agricultores familiares, o que também garantiu o aporte de alimentos mais sanos, mais saudáveis, autóctonos, e que puderam dar uma melhor qualidade de alimentação para os niños. Usamos em Brasil esta lei porque é um exemplo de el impacto que o entorno alimentar pode ter. E quando falamos de las escolas em Brasil, especificamente atendidas com esta lei, falamos de 42 milhões de niños que são alimentados em mais de 5.000 municípios e cidades de diferentes portes. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes, com mais de 5 milhões de habitantes, e cidades pequenas como 10.000, 15.000 habitantes. Esta lei foi também muito importante porque foi marco do início de restrição de alimentos ultraprocessados e o incentivo de alimentos frescos e saudáveis nas escolas. Esto é apenas para ilustrar como son o programa que fornece a alimentação para niños e niñas em Brasil. E outro referencial muito importante para nós em Brasil é o Guia Alimentário para a População Brasileira de 2014, porque trouxe este conceito de alimentos ultraprocessados e classificou o que seria uma alimentação saudável com o nível de processamento de los alimentos. Então, temos que, de uma forma muito clara e didática, ajudou bastante para definir os critérios do lo que é uma alimentação saudável e lo que são os alimentos ultraprocessados e a classificação da comida chatarra. É também um referencial, é um documento público que pode ser usado por todos. Agora, chego na atuação da IDEC, minha organização, e também na coalizão da alimentação, a Aliança da Alimentação Adequada e Saudável, que trabalhamos em Brasil. E, especificamente no tema de entornos escolares saudáveis, IDEC ha lançado a coleção Guia de Alimentação Saudável em las Escolas. Este foi uma importante publicação que construímos no ano passado, especificamente por causa da potencialidade que tem os entornos alimentares, e usando o exemplo das leis que temos em Brasil. E vimos os entornos escolares como ambientes que podem fazer uma grande diferença, porque estão diretamente lidando com a formação de los niños e têm também uma abrangência muito grande. E o que estas duas publicações que temos, o primeiro volume trouxe exemplos de muitas cidades que implantaram o que seria uma alimentação mais saudável nas escolas. O segundo volume abordou especificamente acerca da introdução de alimentação orgânica nas escolas, que também foram adelante com a lei nacional que tínhamos, e algumas cidades, alguns municípios, algumas escolas estão adotando também, adelante da lei, a introdução de alimentação orgânica nas escolas. Então, o que fizemos foi, em esta publicação, foi observar em Brasil que tínhamos, em que regiões, em que cidades, em que estados, tínhamos boas iniciativas, boas práticas de diferentes cidades que estavam na direção de los entornos alimentares saudáveis. Identificamos algo como 30 experiências e pudemos mapear e ter uma ideia de em que lugares teníamos boas experiências, boas práticas, boas leis, em quais regiões do Brasil não tínhamos iniciativas e que poderíamos tentar chegar mais perto destas cidades, dessas regiões, para poder implementar experiências exitosas. E temos também nessa publicação os referenciais que he hablado nas outras diapositivas. E também oferecemos para diferentes públicos, rectores, gestores de escolas, o governo. Temos também nesta publicação exemplo de uma lei modelo que poderia ser
implementada, pero também outras iniciativas que podem ser implementadas dependendo do contexto, porque cada cidade, cada região, cada país tem seu contexto próprio e pode saber como melhor implementar as ações. Então, este primeiro volume abordou 4 macrotemas. Nosso guia de alimentação saudável nas escolas. Uma delas é a regulação de las cantinas, de las tiendas escolares, com que produtos serão oferecidos. Também a regulação da publicidade infantil nas escolas para proteger os niños da publicidade enganosa, danosa, persuasiva. E outro ponto é a capacitação das cantineras que trabalham diretamente nas tendas com o preparo da alimentação. E também com as atividades de educação alimentária e nutricional. E o que temos com esta publicação que estamos trabalhando é que as escolas saludáveis que promovem entorno saudável involucran las crianças, los niños, los adolescentes, pueden significar de uma forma muy importante la dirección para ciudadanos que van a tomar decisiones más saludables acerca de la salud, pero que también van a ser más autónomos en términos de sus escolhas y van a saber también cómo identificar los alimentos más sanos. Este es el sitio donde las 2 publicaciones están ubicadas. Pueden hacer el download, pueden accesar. Creamos la colección Guía de Alimentación Saludable en las escuelas. Nuestra intención es que podemos continuar ese trabajo. La publicación fue apenas el inicio para que pudiésemos mirar el mapa, cómo es la situación y podemos avanzar y tenemos, por cierto, otras acciones y otras etapas de este proyecto. Trago también algunas otras iniciativas que se relacionan de forma directa y también indirecta con el entorno alimentario, que IDEC y la Alianza por la Alimentación también están trabajando en Brasil y, por cierto, ayudan en el entorno alimentario, en el ambiente alimentario en Brasil. Una de ellas es la propuesta para el etiquetado nutricional brasileño, que apoyamos el etiquetado de advertencia como más apropiado para la salud, como que tenemos la percepción, las encuestas, es de interés, es un derecho a información de los consumidores, también es muy importante en Brasil acerca del más amplio, los entornos alimentarios, que tenemos otras medidas sanas. Esos son apenas algunos ejemplos que tenemos. La campaña Etiquetado Adecuado Ya. Tenemos más de 90.000 firmas en nuestra petición, el apoyo de los brasileños acerca de ese modelo. También conducimos diferentes actividades como reuniones estratégicas con el gobierno, la entidad que hace la regulación acerca del etiquetado en Brasil. Tenemos la movilización de estudiantes en una de las fotos. También estamos haciendo actividades en las escuelas con el protagonismo de los estudiantes que están proponiendo charlas para hablar del modelo, pero también los aspectos de entornos saludables más sanos. Estamos usando también esta actividad. Un otro ejemplo que tenemos con el trabajo de la incidencia política, nuestras acciones, son un apoyo a proyectos de ley federales y también locales sobre ambientes alimentarios escolares e impuestos saludables que tenemos en Brasil. Tenemos una ley nacional que está discutiendo el tema en Brasil para dotar acciones más sanas, para incentivar los productos más sanos, porque en Brasil tenemos también algunos ejemplos, como las gaseosas, por ejemplo, que reciben subsidio en Brasil y no los alimentos saludables. Es una cuestión que estamos también
trabajando y que, por cierto, influencia en el entorno alimentario. También en IDEC, muy reciente, en la última semana, lanzamos un observatorio de la publicidad alimentaria, que básicamente tenemos también un conjunto de medidas y de leyes que protegen la identificación específicamente direccionada a los niños, y tenemos algunos casos de algunas publicidades en Brasil que fueron clasificadas por la justicia brasileña, recibieron una multa millonaria, como un ejemplo de un jugo que decía que tenía jugo, pero no tenía nada de jugo. La justicia brasileña clasificó esta publicidad como enganosa y también abusiva. Tenemos algunos otros ejemplos de estas publicidades en Brasil, y lo que estamos haciendo ahora es este observatorio de la publicidad alimentaria, que es un sitio que papás, mamás, cualquier ciudadano, cuando se de pronto encontra una publicidad que crees que es enganosa o abusiva, saca una foto, envía para el sitio y podemos ver qué hacemos, para dónde encaminar esta reclamación, si es mismo publicidad enganosa, porque tenemos muchas publicidades abusivas y enganosas en Brasil, mesmo con un conjunto de leyes que protegen los ciudadanos, pero también los niños. Entonces, este observatorio viene con esta intención de ser algo participativo, con el envolvimiento de la comunidad. Un otro ejemplo que hemos lanzado es un otro sitio que es llamado Alimentando Políticas, que es como un sitio que sirve para gestores, el gobierno, los rectores de escuelas, la comunidad, la sociedad civil interesada en el tema, de no apenas los entornos saludables, pero los ambientes alimentarios como un todo. Y este sitio, más específicamente, él trae las referencias más actuales, discusiones, artículos, y también pueden ser usados como algunas referencias de algunas ideas que pueden ayudar en este contexto más amplio, acerca de 6 temas, que son alimentación sana de verdad, medio ambiente alimenticio, que son nuestros ambientes alimentarios, los entornos escolares también están acá, el etiquetado de alimentos, precio de alimentos, la publicidad de alimentos y el conflicto de interés. Entonces tenemos en este sitio, abordamos todas estas cuestiones, proveniendo informaciones que son referenciadas, que son discusiones globales de Brasil, y fica como esta referencia. Y creo que obrigado, esta es nuestra equipe de IDEC, la alimentación en Brasil. Les mandan saludos directamente de Brasil. Muchas gracias, obrigado. Buenos días. Yo quisiera saber si en Brasil ya la normatividad de la que usted hablaba ya está implementada, ya existe legislación sobre el tema de etiquetado, sobre todos los temas de control que usted hablaba ahí, de todas esas normas que se vienen trabajando, si eso ya está o está como en Colombia, que está como en un proceso todavía. Gracias por su pregunta. Acerca de la ley dos entornos escolares ya está aprobada e implementada, pero las otras de etiquetado también estamos en el proceso en Brasil. Hasta en este momento estamos a cerca de 5 años acompañando las discusiones. Nosotros, IDEC, hacemos parte como representantes de la sociedad civil en nuestra agencia reguladora en Brasil, que es Anvisa, que regla acerca de los etiquetados. Ahora, en este momento en Brasil, estamos caminando para el fin del proceso de reglaje, de etiquetado, pero no ha sido implementada ainda, estamos en el proceso. Acerca de la publicidad alimentaria,
tenemos algunas leyes ya implementadas, o que nos ayuda mucho a identificar las publicidades enganosas, abusivas, pero mismo en los entornos alimentarios, donde tenemos esas leyes, estamos viendo cómo podemos avanzar y proteger ainda más los ambientes alimentarios. Buenos días. Aquí. ¿Qué tan grandes son las multas a empresas que producen productos y venden fraudulentamente diferenciado al etiquetado, es decir, de manera a poder pues, incrementar sus utilidades de maneras monstruosas? ¿Las multas son grandes, son pequeñas y hay alguna prohibición de volver a producir esos productos? Sí, claro. Acerca del etiquetado, como la ley no ha sido implementada ainda, no tienes multas acerca del etiquetado, pero con la publicidad, algunas multas son más severas, como en el ejemplo que yo traje acá, la justicia brasileña, si no me engano, pone como 20 millones de reales, que es algo como 5 millones de dólares. Algunas multas no son tan significativas, pero depende de cómo el judiciario brasileño juzga las leyes de cada caso específicamente. Es también muy nuevo. Creo que la primera condenación en Brasil fue acerca de algunos años atrás. Y acerca de la prohibición de la producción de los productos, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta? ¿De volver a comercializar productos en ese sentido o, no, o eso no está parte, sino simplemente las multas? Sí, sí. No hay prohibiciones de comercialización de productos en Brasil, pero tienes una ley que quiere, el ámbito nacional, que quiere proteger los entornos saludables y quiere en sí restringir y prohibir algunos productos ultraprocesados conocidos, inclusive por la OMS y algunas otras entidades de salud internacionales que hacen malo para los niños, como las gaseosas en los entornos escolares. Rafael, buenos días, mi nombre es Juan Carlos Morales de FIA, muchas gracias por tu presentación. Quería hacer una pregunta y una reflexión previa. Brasil ha sido, digamos, un ejemplo mundial de la lucha contra el hambre y la malnutrición. Lo que tú nos has compartido hoy es un reflejo de esa lucha histórica en Brasil, que además ha sido muy movilizada por organizaciones sociales, incluyendo profesores y alumnos alrededor del tema de entornos escolares. Mi pregunta específica es, ¿qué tanto el proceso está, digamos, consolidado como para poder resistir en este momento unas intencionalidades políticas que hay en el gobierno brasileño de tratar de retroceder en esos avances de garantía del derecho a la alimentación? Está la amenaza, por ejemplo, de eliminar y erradicar el CONSEA, que fue un mecanismo de participación muy importante en Brasil, en donde cualquier ciudadano o ciudadana del país podía llegar a decidir en términos de política pública alimentaria, y ahora pues tenemos unos riesgos de que esos espacios de participación e iniciativas tan importantes como la que tú nos has compartido pues estén en una situación de verdad de amenaza, lo cual sería pues un retroceso histórico con unas grandes consecuencias para la población brasileña. Quería saber qué reflexionas sobre ese tipo de amenazas y cómo están las comunidades fortalecidas para poder resistir a eso. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Una vez más, es con mucho gusto que estoy acá. Y he tocado en un punto muy importante, porque estaba acá hablando de las tendencias acerca del avance de sobrepeso y la obesidad en Brasil, pero algunos años atrás, no muchos, teníamos la hambre y la malnutrición, la desnutrición, como la principal y más fuerte causa de nuestro problema en Brasil, con muchas personas que hasta 10, 15 años atrás
tenían hambre, cerca de algo como 25, 30 millones de personas. Apenas en 2014, Brasil dejó el mapa de hambre de FAO, 5 años atrás. Fue una victoria muy importante que vemos en Brasil. Ahora tenemos el riesgo de volver al mapa de hambre en Brasil, no está descartado por causa de las medidas que han sido cerradas en Brasil en los últimos años. Y otro punto importante que mencionó es el CONSEA, que es el espacio de participación de la sociedad civil. Cualquier ciudadano podía ir al CONSEA. Y CONSEA es un consejo que también diseñaba, debatía, discutía las políticas que serían desenvolvidas y con la participación de la población. Entonces era muy participativo y también muy correcto en identificar cuáles los problemas de la población. Fue por causa de CONSEA que aprobamos la ley del derecho humano, es como un derecho humano, apenas en 2010, con la participación de CONSEA. Y también en CONSEA teníamos nuestras discusiones acerca de ambientes más sanos, entornos saludables, entornos alimentares más sanos. Las discusiones específicamente de escuelas pasaban por el CONSEA. El Programa Nacional de Alimentación Escolaria pasaba por CONSEA. Y como he identificado, en el inicio de este año, este consejo fue cerrado con la nueva administración que tenemos en Brasil ahora, en este momento. Y este es un punto muy importante porque Brasil sí es referencia en un conjunto de leyes, pero tiene que avanzar. Y tiene que construir con otros países, y también tiene, como la sobrepeso, obesidad, muchos problemas para enderezar. La lectura que hacemos ahora es que les muestra un conjunto de medidas muy importantes, pero que necesitan ser fortalecidas y avanzadas. Este es el contexto general en Brasil en el momento. Espero que tenga respondido su pregunta. Rafael, nos hacen una pregunta a través de redes sociales y nos dicen, ¿cómo ha logrado Brasil que el gobierno los apoye? ¿Acá, en Colombia? En Brasil, sí, ¿cómo ha logrado? Está relacionada con la última pregunta, sí, porque fue con participación de las organizaciones de la sociedad civil que demandaron la importancia de la salud, la calidad de la alimentación, y muchas organizaciones de sociedad civil, como IDEC, algunas organizaciones de la Alianza por nuestra alimentación adecuada y saludable. Fue un movimiento muy correcto con también los profesionales de salud, las asociaciones de nutricionistas, de médicos, de la salud colectiva, que estaban discutiendo. Entonces fue una demanda de la población de estas asociaciones que tuvieron una estructuración muy grande, un contacto muy grande, muy fuerte con encuestas, con lo que sería bien para la población. Y tuve en aquel momento el apoyo del gobierno como, na verdad, de los gobernantes de estados, locales, de municipios, que entendieron la importancia de aprobar leyes que pudiesen promover, pero también la participación de la sociedad civil, que hace su trabajo independientemente de gobierno. Esa fue creo que la cuestión más importante. Buenos días, mi nombre es Diana Navas del Colegio Calasanz. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Bueno, aquí hay como tres factores. Uno que son la parte de leyes, que son impositivas, otro que es generar conciencia, que es en la comunidad, pero en el ámbito de las empresas, que son las que crean este tipo de alimentos, ¿qué incentivos están generando para ellos, no? Porque pues pensaría yo que es más fácil
convencer por las buenas que imponer por las malas. Entonces quisiera saber qué políticas hay en ese sentido en Brasil. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es muy importante. Estamos hablando aquí de algunas cosas, pero el escenario es muy complejo. Son muchos determinantes, son varios actores de diferentes perspectivas. Lo que hacemos es que estamos intentando en Brasil incentivar las buenas prácticas, lo que son como con el conjunto de leyes, beneficiar también, como se dice, las empresas que producen alimentos sanos, vamos así decir. Entonces, que vemos la importancia en Brasil de la regulación, porque en general las prácticas que observamos de la industria alimentaria en Brasil no es buena, porque tenemos ejemplos con las publicidades enganosas y abusivas hasta para niños, para la población como un todo. Entonces, vimos esos reglamentos y leyes como marcos importantes para dar el soporte para la población, pero también para las empresas que hacen productos más sanos. Entonces, ese es un poco, en nosotros, en IDEC, con nuestra alianza, nos orientamos por la salud y los derechos. Entonces, tenemos una regla muy clara con nuestras organizaciones, que es con no conflicto de interés, que tenemos apenas organizaciones que trabajan con la promoción de la salud o con la garantía de derechos y no se buscan por el lucro, que tienes muchas partes de las industrias, de la producción alimentaria que producen los productos acerca del lucro y no con la perspectiva de la garantía de los derechos o de la salud.